Javier Elhague, asesor general de The Human Rights Foundation. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por tenerme aquí. Al contrario, gracias. En un documento que, por cierto, publica hoy el Huffington Post y tuvieron pues a bien la atención de enviárnoslo, Oslo en llamas por la entrega del Premio Nobel de la Paz de Thor Halvorsen, que está precisamente allá en Oslo. Veíamos una situación delicada cuando 15 países, Javier, alrededor de 15 países deciden no acudir a la premiación o a la entrega del Premio Nobel de la Paz por tratarse de Liu Xiaobo, preso y considerado un disidente por el régimen chino. ¿Qué tan grave entonces es esto que ocurre a nivel político, no solamente en el nivel intelectual? Bueno, lastimosamente China representa la mayor dictadura en el mundo en términos de número. China tiene una población de 1.300 millones de personas y vive bajo un régimen de cero libertades políticas, es un estado policíaco, a pesar de que sí tiene libre mercado y de que sí es amigo de la empresa y de la iniciativa privada. Para hacer un poco la semejanza con las dictaduras que vivió América Latina en los años 70, China es como un gran Chile de Pinochet de los años 70, en el que hay capitalismo, hay empresa privada, pero no hay libertades públicas, no hay posibilidades de disenso. Liu Xiaobo, para corregir un poco la nota que se hizo al inicio, Liu Xiaobo fue sentenciado, si bien fue preso luego de la masacre de Tiananmen en el 89, fue sentenciado finalmente en la Navidad del año pasado por un documento que hizo público junto a unos intelectuales chinos el 10 de diciembre del 2008, precisamente en el 60º aniversario de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Carta 08, que se llamó ese documento, fue lo que le costó a Liu Xiaobo la prisión el año pasado, para la Navidad del año pasado, y tiene 10 años más en la cárcel. Ni su mujer ni sus abogados fueron permitidos de asistir a la entrega del Nobel. Como muy bien lo mencionaste, el Estado chino se ha movido todos sus hilos a nivel mundial para tratar de evitar, para tratar de boicotear este evento, y muchos países se han sometido a esa presión diplomática. Algunos, tal vez por afinidad ideológica con el gobierno chino, como sucede en América Latina con Cuba y con Venezuela, y la mayoría porque temen las represalias en términos económicos. Paradójicamente, los mayores compañeros comerciales, los países que más comercian con China han asistido al evento, los países de Europa Occidental y Estados Unidos, porque tienen esa posibilidad y han tomado esa decisión política de separar el tema económico con el tema de los derechos humanos. Javier, aquí, porque obviamente es un tema no solamente de Premio Nobel de la Paz, sino de política internacional. Mencionabas ya entre los países que no fueron sumándose precisamente a esta postura de China de pues condenar prácticamente la entrega del Premio Nobel, están Cuba y Venezuela. Pero, ¿qué pasó con la ONU, Javier? Porque la ONU, por un lado, maneja que no fue invitada, su diplomática, pero en el documento que ustedes publican, Oslo en llamas, Thor dice que ha comprobado que sí fue invitada. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Así es, el presidente de nuestra organización estuvo en contacto con la persona que intercambió correos electrónicos con la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, Pillay. Y de acuerdo a esa información, ella sí estuvo invitada al evento. ¿Está mintiendo entonces? O sea, lo que están diciendo ustedes en el documento es que mintió entonces la ONU y decidió no ir por esta situación que hablábamos ya. Así es. Lastimosamente, no se olvide que existen más de 190 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas y alrededor de 70 son estados con diferentes grados de autoritarismo. Y muchas de ellas son dictaduras completas. Muchos de los países del Medio Oriente, muchos de los países en África son dictaduras de partido único como China. Entonces, lastimosamente, la ONU se ve en esa posición política por mantener una buena letra con los estados totalitarios del mundo, no ser firme en abogar por aquellos que luchan por los derechos humanos en estas sociedades donde es más difícil luchar contra los derechos humanos porque son sociedades policíacas, estados policíacos completamente cerrados como China o como Cuba. La ONU ahí falló moralmente en no alinearse con la decisión valiente que tomaron
los miembros del Comité del Nobel noruego este año de darle este premio a este disidente chino. La sociedad en China es una sociedad tan cerrada que usted puede buscar en la prensa. La sociedad en China, los ciudadanos chinos no saben quién es siquiera Liu Xiaobo. Entonces, además, Javier, han bloqueado las señales de televisión internacional, han bloqueado el acceso a Internet de muchos medios de comunicación que informan sobre la entrega del premio, y lo que es peor aún, aparentemente no le han dejado a su esposa no solamente viajar a Oslo, salir de su departamento, y muchos anticipan que la represión contra los disidentes y los activistas va a, digamos, a aumentar. Se dice que recientemente 20 activistas fueron encarcelados, que algunos los han obligado a mudarse, que a otros les han puesto mayores restricciones. ¿Qué se puede esperar en China que pase a partir de este premio Nobel? Yo creo que esto ha traído una inusitada atención sobre la realidad que vive China, ¿no? Los medios de comunicación, la sociedad civil en el mundo, que está cada vez más interconectada debido al Internet, se da cuenta de la magnitud de la represión en China con este ejemplo específico. Como usted bien mencionó, su esposa, sin tener nada que ver, tiene arresto domiciliario por el simple hecho de que su marido ha sido condenado por haber sido un activista pacífico junto con otros intelectuales al firmar ese documento, y la represión cae contra ella. El presidente de nuestra organización, Thor Halvorsen, es un invitado de ella precisamente. La mayoría de la gente que ha asistido aquí son invitados de su esposa, que desde su arresto domiciliario ha podido extender su voluntad para invitar a luchadores de derechos humanos a lo largo del mundo. Para nosotros, la labor de Liu Xiaobo es especialmente importante porque la Carta 08, que se hizo hace 2 años, en esta fecha, celebrando el 60º aniversario en ese momento del Día de los Derechos Humanos, está inspirada en la Carta 77, que es una carta que se hizo en Checoslovaquia, un documento pacífico de un movimiento que lideró Václav Havel, secretario general de la Human Rights Foundation, en 1977, donde se pedían libertades civiles, y que fue el gran documento que abrió la apertura de Checoslovaquia hacia la democracia. Javier, cuéntanos qué tipo de presión pueden hacer los países, obviamente, que no comulgan con esta política de China, que son la mayoría, para evitar que se profundice esta persecución contra los disidentes, para incentivar a China a que sea respetuosa de los derechos, no solamente de expresión, sino muchos de derechos que allí están restringidos, de asociación, por ejemplo. Yo creo que los diplomáticos en el mundo deben tener la capacidad de separar asuntos. El asunto económico y la importancia de mantener relaciones económicas con China es un aspecto, y otro aspecto es el aspecto de los derechos humanos y de la necesidad de que China profundice más en la democracia. ¿Y por qué no se les ha ocurrido bloquear a China económicamente, por ejemplo, como lo hacen con Cuba? Bueno, Estados Unidos no tiene, lastimosamente, en este sentido, por supuesto que hay un doble estándar, por supuesto que hay una hipocresía de parte del gobierno americano que no tiene ningún tipo de consideración para bloquear completamente a la dictadura cubana, y que, sin embargo, a la dictadura china le tiene mucho más respeto debido al poderío económico, y no se atreve, por supuesto, a bloquearla, porque los bonos que ha sacado Estados Unidos para subvencionar a los problemas de su industria debido a la crisis, los ha comprado todo China. Entonces, claro. Por lo menos Estados Unidos retóricamente en el papel sí no deja de pronunciarse, y eso es importante. Claro. El pronunciamiento, la satisfacción de que a un disidente chino le llegue un comunicado de prensa de una organización internacional, le llegue la posición de un líder internacional criticando a su gobierno en esa sociedad cerrada, es lo que le da en estos momentos que no tienen libertad por lo menos la satisfacción moral. Entonces, el pronunciamiento ya es un gran avance. Yo creo que si los estados lograran separar, y como ha hecho el Nobel, como usted ha visto ahí, el Nobel no ha tenido una posición radical en relación al tema. Han dicho, al contrario, ¿no? Exacto, este premio lo estamos dando como un incentivo para que China no solamente se abra en cuanto a lo económico, y valoramos que millones de personas hayan salido de la pobreza, sino que también para que dé un paso más, para invitarlos a dar el paso hacia las libertades políticas plenas. Claro, bueno, y tocábamos el tema, y yo quiero agradecerte mucho,
Javier El Jagüe, por tu participación, porque claro, una de las libertades principales pues, es la libertad de expresión, ¿no? Es parte de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues esto es muy ejemplificativo y tuvo una reacción, una explosión, diría yo, a nivel internacional. Muy fascinante la historia. Javier, muchas gracias. Javier El Jagüe.